Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de lectura. Yo soy Marilyn, estamos leyendo al Dr. Joe Dispenza en el libro Sobrenatural, gente corriente haciendo cosas extraordinarias. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme un día más leyendo al Dr. Joe. Quiero contarte esto que me gustaría decirte a ti especialmente, que estabas leyendo con este libro desde que inicié en esta lectura. Este no es el primer libro que yo leo del Dr. Joe. El Dr. Joe entró en mi vida en el 2020, en un momento en donde yo realmente estaba necesitando respuestas. Él me presentó todas las respuestas a todas mis preguntas y desde ese momento no quiero detenerme, quiero seguir leyéndolo, quiero seguir sabiendo de él, quiero ir a un workshop de él también. Es uno de mis sueños, está en la lista. Y una cosa que debo decir es que nos está cambiando la vida. Nos está cambiando la vida, obviamente, hacia una mejor realidad. Y hay consecuencias. Hay consecuencias. Leer al Dr. Joe no pasa desapercibido, porque o cambias o cambias. Porque es que tú no vas a soportar este contenido y toda esta información si no tienes apertura para ello, si no estás preparado para ello. Y lo que quería decirte es que entre varios proyectos que tengo audiovisuales para plasmar en un vídeo en donde no quiero que se vea mi rostro, están todos los cambios que he experimentado desde que empecé a leer al Dr. Joe Dispenza. Espero que te sientas de alguna forma identificado, porque yo estoy segura de que yo no soy la única persona que está viviendo estos cambios que se presentan cuando entiendes que en todo momento somos responsables de lo que vivimos. En el episodio anterior, debo de mencionar que culminamos en la página 166. Sin embargo, el día de hoy yo quiero iniciar la lectura en la página 162. De energía a materia. Así que vamos a prepararnos para iniciar la lectura del día de hoy y como ya es costumbre, te quiero invitar a que me acompañes a realizar este ejercicio de pranayama, ejercicio de respiración llamado Nadi Shodhana, en donde estamos armonizando la oxigenación de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Es muy sencillo, vamos a realizar 5 ciclos y lo que tienes que hacer es que vas a cubrir un orificio nasal. En este caso a mí me gusta iniciar cubriendo el orificio nasal derecho e inhalando por el orificio nasal izquierdo. Encontremos un espacio cómodo, un espacio en donde nuestra espalda esté recta, los hombros estén relajados, el pecho esté abierto, nuestro mentón esté sutilmente relajado, no nos vayan a interrumpir, no nos vayan a molestar. El teléfono, el celular, el móvil, asegúrate de que esté en modo avión o en modo no molestar, por favor. Entonces, cuando ya hayas encontrado esa posición cómoda, vamos a disponernos a posicionar un dedito, el de tu preferencia, el que más cómodo te venga, sobre la fosa nasal del lado derecho. Y vamos a iniciar nuestro ejercicio de respiración Nadi Shodhana ahora mismo. Inhalando por el orificio izquierdo con el orificio derecho tapado. Tapo el orificio izquierdo y exhalo por el orificio derecho. Inhalo por el orificio derecho. Tapo orificio derecho y exhalo por el orificio izquierdo. Inhalo por el orificio izquierdo.
Tapo orificio izquierdo y exhalo por el orificio derecho. Inhalo por el orificio derecho. Tapo y exhalo por el orificio izquierdo. Inhalo por el orificio izquierdo. Tapo orificio izquierdo y exhalo por el orificio derecho. Inhalo por el orificio derecho. Tapo orificio derecho y exhalo por el orificio izquierdo. Inhalo. Tapo y exhalo. Inhalo una vez más. Tapo y exhalo. Inhalo. Tapo. Exhalo. Inhalo. Tapo y exhalo. Inhala normalmente. Retén el aire, mete el ombligo, sostenemos 5 segundos. Y exhala por la boca. Inhala. Exhala por la boca. Inhala una vez más por la nariz. Y exhala por la boca. ¿Estamos listos? Estamos listos para iniciar la lectura del día de hoy. Espero que ya le hayas comunicado a tu mente, a tu cerebro, de que vamos a leer. Siempre me gusta enfatizar la importancia y el poder que existe en el hábito de avisarle a nuestra mente qué vamos a hacer. Nos ayuda muchísimo a enfocar la atención en esa actividad y no andar de aquí para allá, de allá para acá. Página 162. En la página 162 tenemos una figura, que es la figura 4.6. En esta figura tenemos varios elementos y esta figura tiene el título de energía a materia. Entonces, tenemos el átomo, luego la molécula, sustancia química, para luego desarrollarse en célula. De la célula se genera el tejido y desde el tejido se genera luego el corazón hasta llegar a nuestro sistema vascular. Es un proceso evolutivo en donde el Dr. Joe nos está diciendo cómo se producen estos diversos estados evolutivos que inician con el átomo. Cuando los átomos crean enlaces y comparten energía e información, forman moléculas. La molécula posee un campo invisible de luz alrededor compuesto de energía e información que le otorga sus propiedades físicas y la mantiene unida. Según se van uniendo más átomos a esa molécula, esta adquiere complejidad y se transforma en una sustancia química, también con su propio campo invisible de luz. Dicho campo, a su vez, es igualmente energía e información que otorga las propiedades físicas a la sustancia química y la mantiene unida. A medida que se suman más átomos a este compuesto químico orgánico, este adquiere complejidad y puede llegar a formar una célula.
Un campo invisible de energía e información rodea también la célula y le da instrucciones para su funcionamiento. Un grupo de células que trabajan unidas se transforman a su vez en un tejido con su propio campo de energía e información que permite a ese conjunto trabajar en armonía. Los tejidos se unen para formar un órgano dotado de campo de energía e información que le permite funcionar de manera correcta. Varios órganos unidos conforman un sistema que posee, una vez más, su propio campo de luz, el cual le proporciona las propiedades físicas necesarias para funcionar como un conjunto. Por fin, los sistemas se unen en un mismo organismo. El campo de luz invisible que envuelve el cuerpo contiene la energía y la información que le proporcionan las propiedades físicas necesarias para mantenerse unido, así como las instrucciones para vivir. Si añadieras otro átomo más, crearías una molécula distinta que de nuevo poseería propiedades y características físicas diferentes. Y en caso de que siguieras añadiendo más y más átomos, crearías una sustancia química. Y existe... yo voy a leer esto de nuevo. Si añadieras otro átomo más, crearías una molécula distinta que de nuevo poseería propiedades y características físicas diferentes. Y en caso de que siguieras añadiendo más y más átomos, crearías una sustancia química. Y existe un campo de energía invisible alrededor de esa sustancia que la mantiene unida en su forma física y le otorga vida. Dichas fuerzas atómicas son reales y constatables. Una de las cosas, inciso aquí, una de las cosas que de repente se me viene a la cabeza inmediatamente al leer esto, yo soy del 1993. Crecí viendo las películas de Harry Potter, crecí leyendo los libros y en gran parte soy una lectora amante de la lectura justamente gracias a esos libros. Y hay una cosa que esto me hace pensar. Y en caso de que siguieras añadiendo más y más átomos, crearías una sustancia química y existe un campo de energía invisible alrededor de esa sustancia que la mantiene unida en su forma física y le otorga vida. Es decir, que para que nosotros realmente podamos unir diversos átomos y que estos se mantengan unidos, tienen que querer estar unidos. Tienen que venir en sintonía, tienen que venir en frecuencia. Si no, no podrían estar unidos, como ya lo hemos visto. Entonces, una de las imágenes que se me venía a la cabeza es cuando uno de estos personajes que siempre hace pociones, es muy popular por eso, porque yo siento que todos lo conocen por ello, que siempre anda haciendo pociones y siempre tiene una explosión. Yo me imagino que cuando esas mezclas de sea lo que sea que él estaba mezclando explotaban, era porque simplemente los átomos no compaginaban y ¡puf!, explotaban, no se podían mantener juntos. Si reúnes suficientes compuestos químicos, obtendrás una célula, y la célula posee también un campo de energía invisible a su alrededor que le da vida. La célula, de hecho, se alimenta de diversas frecuencias de luz. No son las moléculas y las cargas positivas y negativas las que dan instrucciones a la célula. Según un novedoso campo de la biología llamado biología de la información cuántica, las órdenes proceden de los biofotones, de los que hablábamos antes, y de las pautas de luz y frecuencia que emite y recibe la célula. Cuanto más sana es la célula, más coherentes son los biofotones que emite. Si recuerdas lo que has aprendido hasta ahora, la coherencia es la expresión ordenada de la frecuencia, el intercambio de información a través de frecuencias electromagnéticas de luz entre la célula y ese campo de energía que la rodea. Se produce un ritmo que supera la velocidad de la luz y eso implica que sucede a nivel cuántico. Siempre habíamos escuchado este concepto de a la velocidad de la luz, pero nunca nos habían dicho que eso implicaba que sucedía a nivel cuántico.
Muchas veces pensábamos que la velocidad de la luz era algo que no podíamos ni siquiera comprender, pero ya por lo menos entendemos que la velocidad de la luz, lo que significa, lo que implica, es que no ocurre visualmente hablando, ocurre a nivel cuántico. Y obviamente ya estamos claros de que todo lo que vemos no necesariamente significa de que exista o no, puede estar allí, pero está a nivel cuántico, es decir, que no es visible necesariamente a los ojos. Siguiendo con el razonamiento, si unes un grupo de células, creas un tejido. Este posee a su vez un campo invisible de frecuencia coherente que lo unifica y una energía que induce a todas las células individuales a trabajar en armonía, cooperando como una comunidad. Si otorgas a ese tejido una función más específica, obtienes un órgano, que también cuenta con su propio campo electromagnético. El órgano literalmente recibe información de ese campo invisible. De hecho, el campo alberga la memoria del órgano. Los efectos de ese proceso en los órganos trasplantados son fascinantes. Y aquí vamos con una de las historias más insólitas que para mí he leído en un buen de tiempo. Seguramente el ejemplo más conocido al respecto sea la historia de Claire Sylvia, que escribió un libro titulado A Change of Heart, un cambio de corazón, sobre las experiencias que vivió tras ser sometida a sendos trasplantes de corazón y pulmón en 1988. En aquella época, tan solo sabía que sus nuevos órganos habían pertenecido a un donante varón de 18 años que murió en un accidente de moto. Después del trasplante, esta bailarina y coreógrafa profesional de 47 años empezó a experimentar frecuentes antojos de medallones de pollo rebozados, patatas fritas, cerveza, pimientos verdes y chocolatinas Snicker. Suena a que el donante vivía en España. Alimentos que nunca antes habían servido o sido de su agrado. Su personalidad también se transformó, se tornó más asertiva, desarrolló más confianza en sí misma y su hija adolescente incluso le tomaba el pelo por haber adquirido unos andares masculinos. Cuando Sylvia se puso en contacto por fin con la familia de su donante, descubrió que esos alimentos que tanto le apetecían eran los favoritos del joven. La información había quedado almacenada en el campo luminoso del órgano. La historia más espectacular en relación con este fenómeno está protagonizada por una niña de 8 años que, al recibir un corazón de una de 10, empezó a padecer pesadillas muy vívidas en las que era asesinada. En efecto, la donante había muerto asesinada y el asesino no había sido capturado. Aquí es donde yo me impacto. La madre de la paciente la llevó a un psiquiatra y este acabó convencido de que la niña soñaba hechos que habían sucedido realmente. Contactaron con la policía, que abrió una investigación a partir de los detalles proporcionados por la pequeña acerca del asesinato, incluida información relativa a la hora y el lugar del crimen, el arma, las características físicas del criminal y la ropa que llevaba puesta. El asesino fue identificado, arrestado y condenado. Esto es un final feliz muy, muy extraño. Muy, muy extraño. Así pues, en los casos que acabábamos de ver, la información contenida en el campo energético que rodeaba el órgano trasplantado alteró la expresión de la energía del receptor en el momento en el que el trasplante tuvo lugar. En ese instante, la luz y la información del órgano se mezclaron con el campo preexistente del paciente trasplantado. El receptor capta la información que ha quedado grabada electromagnéticamente y esta influye en su mente y en su cuerpo. La energía, portadora de una información específica, influye en la materia. Influye en la materia. Lo vuelvo a leer porque como lo dije mal, creo que es importante que lo diga más bien. La energía, portadora de una información específica, influye en la materia. Es la energía quien influye en la materia. La energía es quien influye en la materia.
tengo que apuntar esto, porque si no lo apunto, no siento que ocurrió. Influyendo en la materia. Cuando agrupas distintos órganos, creas un sistema: músculo esquelético, cardiovascular, digestivo, reproductivo, endocrino, linfático, nervioso o inmunitario, por nombrar solamente unos cuantos. Esos sistemas funcionan a partir de la información que extraen del campo de energía y conciencia invisible que los rodea, y cuando unes todos esos sistemas, obtienes un organismo que a su vez está en posesión de su propia energía electromagnética, y ese campo de luz es lo que somos en realidad. Ahora volvamos a las hormonas del estrés. Como mencionaba antes, cuando funcionas en modo de supervivencia y extraes demasiada energía del campo para transformarla en compuestos químicos del cuerpo físico, ya sea por practicar demasiado sexo, comer demasiado, sufrir estrés depresivo, excesivo o todo a la misma vez, la energía que rodea el cuerpo mengua. Eso implica que no hay información o luz suficiente como para que la materia reciba las instrucciones adecuadas relativas a homeostasis, crecimiento y reparación. Cuando sucede algo así, los centros particulares dejan de recibir, procesar o expresar energía y ya no generan una mente neurológicamente sana que pueda enviar las señales necesarias a las zonas del cuerpo que son inervadas por esos centros. Como la energía dotada de intención consciente que se desplaza por el tejido neurológico o lo activa creamente, la expresión de mente que regula las células, los tejidos, los órganos y los sistemas del cuerpo disminuyen en esos centros, porque la energía ya no discurre por ellos. Privado de luz e información coherente, el cuerpo empieza a funcionar cada vez más como pura materia. Según esos mini cerebros pierden coherencia, nuestro cerebro se torna incoherente. Por si fuera poco, cuando el cerebro entra en incoherencia y se compartimenta a causa de las hormonas del estrés, envía también un mensaje incoherente, como una radio mal sintonizada por el sistema nervioso central a cada uno de los plexos de neuronas que se encargan de la comunicación con el cuerpo. Y cuando esos mini cerebros reciben mensajes incoherentes, envían también mensajes confusos a los órganos, los tejidos y las células de cada zona del cuerpo relacionada con cada uno de esos centros. Este problema afecta a su vez a la expresión hormonal y la conductividad nerviosa que influyen en los distintos órganos, tejidos y células del cuerpo. La incoherencia en general acaba por provocar enfermedades o desequilibrios. En consecuencia, cuando los cerebros particulares se tornan incoherentes, las distintas zonas del cuerpo asociadas a estos centros en incoherencia también. Y cuando los sistemas no funcionan bien, nosotros no funcionamos bien. ¿Cómo incrementar la energía? Volviendo a la bendición de los centros de energía, si aprendes a prestar atención a cada uno de esos centros y cobras conciencia del espacio que los rodea, aportas coherencia a los pequeños cerebros igual que generas coherencia en el cerebro principal que tienes entre las orejas. Y según atiendes a la partícula, materia, prestando atención al perineo, el primer centro, o al espacio de detrás del ombligo, segundo centro, o a la boca del estómago, el tercer centro, o a la parte central del pecho, el cuarto centro, y así sucesivamente va fijando la atención en cada uno de ellos, la energía acude allí donde enfocas la atención. A continuación,
deberás desplazar la atención o ampliar el foco al espacio que rodea cada uno de esos centros, conectando así con la energía que vibra en el entorno. Y cuando lo hagas, es de vital importancia que estés experimentando una emoción superior, como amor, gratitud o dicha. Como has leído en capítulos anteriores, ese gesto es fundamental, porque la emoción superior es energía, y cuanto más sostengas el foco abierto desde un estado emocional superior, más capaz serás de construir un campo coherente de frecuencia muy elevada alrededor de ese centro energético. Una vez que has creado un campo coherente alrededor de un centro, este cuenta con una energía coherente que transporta las instrucciones adecuadas. Los átomos, las moléculas y los compuestos químicos que componen las células a partir de las cuales se crean los tejidos, los órganos y los sistemas del cuerpo, se alimentarán del nuevo campo de luz e información, así como de una energía más coherente, con un mensaje intencional más claro que transportará instrucciones inéditas a cada centro del cuerpo. De ese modo, el organismo empezará a obedecer una nueva mente. Según cedes el control y te instalas en el momento presente, habida cuenta de que la energía acude allí donde enfocas la atención, serás capaz de construir un campo abundante de luz e información, así como elevar la frecuencia de la señal. Y ese pensamiento cargado de intención dirigirá la energía a cada centro para generar una nueva mente en ese cerebro particular. Y como cada centro se estará alimentando de un nuevo campo de frecuencia e información, el cuerpo recuperará el equilibrio o la homeostasis. Y en este estado devendrás más energía, menos materia, más onda y menos partícula. Cuanto más elevada sea la emoción, más energía crearás y más espectacular será la transformación. Si en cambio te quedas atascado en las emociones de supervivencia como preocupación, miedo, ansiedad, frustración, rabia, desconfianza y tantas otras, careces de esa energía, de esa información y de esa luz alrededor del cuerpo. Según la frecuencia, la luz y la energía menguan y se tornan más incoherentes en cada centro, devienes más materia y menos energía. Y al final, el cuerpo enferma. Este es el objetivo de la meditación que ahora te propongo: aumentar la frecuencia de la materia con el fin de que arrastre una vibración inferior y desorganizada al orden y la coherencia, o arrastrar la materia a una mente nueva, más coherente. Pero recuerda, este proceso no se puede forzar. No lo conseguirás a base de voluntad. No sirve intentarlo, esperarlo ni desearlo, porque no se puede llevar a cabo mediante la mente consciente. Debes acceder al subconsciente, porque esa es la sede del sistema nervioso operativo, el sistema nervioso autónomo que rige y controla todos esos centros. Tienes que cambiar la frecuencia de tus ondas cerebrales, porque la pauta beta te ata a la mente consciente y te separa del subconsciente o sistema nervioso autónomo, que es el director de la orquesta. Cuanto más profunda sea la meditación, cuanto más te alejes de un estado beta para entrar en uno alfa e incluso zeta, cuyas ondas corresponden a un estado de meditación profunda semejante al duermevela, más se reduce la frecuencia de las ondas y mayor es tu acceso al sistema operativo. Así pues, cuando pongas en práctica la bendición de los centros de energía, recuerda que el objeto de la meditación es ralentizar las ondas cerebrales y combinar una emoción superior con la intención de bendecir cada uno de esos centros, prestarles vida a través del amor, para luego ceder el control y permitir que el sistema nervioso autónomo tome el mando, porque este no precisa de la mente consciente para saber qué hacer. Entre tanto, tú te abstendrás de pensar, visualizar o analizar. Tan solo debes hacer algo que en principio puede parecer mucho más complicado:
depositar una semilla de información y retirarte a un lado para permitir que el sistema autónomo reciba las instrucciones y la información y las utilice para crear más equilibrio y coherencia en tu cuerpo. Hemos comprobado empíricamente la eficacia de esta meditación a la hora de incrementar la energía en cada uno de los centros y equilibrarlos entre sí en nuestros propios alumnos. Para hacerlo, empleamos el aparato de visualización por descarga de gas del que hablamos en un capítulo anterior, que nos permite medir los campos de energía de los participantes antes y después de llevar a cabo la bendición. La tecnología GDV consta de una cámara especial para tomar imágenes del dedo del sujeto mientras se le aplica una pequeña y totalmente indolora descarga eléctrica en la yema durante menos de 1 milisegundo. El cuerpo reacciona a la descarga proyectando una nube de fotones. Si bien la descarga eléctrica es inapreciable a simple vista, la cámara del GDV la capta y la envía a un archivo digital. A continuación, un programa llamado BioWell transforma los datos en una imagen parecida a la que puedes ver en el gráfico 4 del encarte de color. Los gráficos 4A, 4D muestran el equilibrio o desequilibrio existente entre los centros de energía del sujeto, antes y después de la meditación. El software BioWell emplea los datos del GDV para calcular la frecuencia de cada centro de energía y compararla con los parámetros normales. Los centros de energía equilibrados aparecen perfectamente alineados, mientras que los desequilibrados muestran un patrón descentrado. El tamaño del círculo que representa cada centro indica si la energía es menor, igual o mayor que los desequilibrados muestran. Y la proporción también. La zona izquierda de cada ejemplo del gráfico muestra los registros de los sujetos antes de empezar el taller, mientras que los de la zona derecha revelan los valores que se registraron pocos días después. Ahora mira los gráficos 5A y 5D. Estas imágenes las estaré compartiendo en la comunidad, en la pestañita de comunidad. También hemos empleado la tecnología GDV para calcular en qué medida esta meditación en concreto y otras de las que se incluyen en el libro refuerzan la energía que envuelve el cuerpo. Como pronto podrás comprobar en las instrucciones de la meditación, al principio te voy pidiendo que prestes atención no solo a las diversas partes del cuerpo, sino también al espacio que las rodea. Y luego, al final de la meditación, al espacio que envuelve la totalidad de tu cuerpo. Como ya sabes, la energía acude allí donde pones la atención. De manera que si te concentras en ese espacio, tu energía acudirá allí de manera natural. Al hacerlo, empleas la atención, la conciencia y la energía para construir y fortalecer el campo de luz e información que envuelve tu cuerpo. Este gesto, a su vez, genera orden y sintropía en lugar de desorden y entropía. Cuando lo haces, devienes más energía coherente y menos materia. Y además, dispones de un potente campo de luz e información al que puedes acudir para crear. Meditación basada en la bendición de los centros de energía. Esta meditación se ha convertido en una de las más populares entre nuestros alumnos y ha dado lugar a un número espectacular de resultados sobrenaturales. Igual que en el capítulo anterior, te daré unas instrucciones básicas para que sepas cómo proceder si decides hacer la meditación por tu cuenta. Empieza por concentrarte en el primer centro de energía y luego abre el foco de atención hacia el espacio que envuelve ese centro. Una vez que estés percibiendo el espacio de alrededor, bendice el centro con tu mejor intención y conecta con una emoción superior, como amor, gratitud y alegría, para elevar la vibración y crear un campo de energía coherente. Repite el mismo proceso con cada uno de los 7 centros energéticos del cuerpo y cuando llegues al octavo, ubicado a unos 40 centímetros por encima de tu cabeza, bendice ese centro con gratitud o reconocimiento, porque el agradecimiento nos coloca en posición de recibir,
será este último el que te abra la puerta a la profunda información que reside en el campo cuántico. Ahora abre el foco y lleva la atención a la energía electromagnética que rodea la totalidad de tu cuerpo para construir un nuevo campo. A medida que tu cuerpo se alimenta de esa nueva energía electromagnética, te tornarás más luz, más energía y menos materia, y elevarás la vibración de tu cuerpo. Recuerda, si te propones crear lo insólito, debes sentirte insólito. Si vas a curarte de una manera espectacular, debes sentirte espectacular. Conecta con la emoción elevada y procura sostenerla a lo largo de la meditación. Una vez que hayas bendecido cada uno de los centros energéticos, túmbate durante un mínimo de 15 minutos, dice el doctor. Relájate, déjate llevar y permite que tu sistema nervioso autónomo reciba las órdenes e integre toda esta información del cuerpo. Vamos a concluir con la lectura del día de hoy allí. Página, ya te voy a decir qué página. Página 172. Sin duda alguna que en este momento, al terminar esta lectura, me voy a disponer a grabar una meditación dirigida de mi autoría, a que realicemos la bendición de los centros energéticos. Realmente esta información ya la tenemos muy clara, así que siento que no tengo que agregar nada en este momento. Lo que quiero agregar lo voy a agregar en la meditación que te voy a compartir a través de este canal, en donde estaremos bendiciendo cada uno de los centros energéticos del cuerpo, y a su vez voy a hacer un especial de cada uno de los centros energéticos desde mi visión y percepción con respecto a esos centros energéticos. Espero que hayas disfrutado de esta información, que hayas disfrutado de esta lectura y que realmente te haya servido para todo este proceso que estamos viviendo como humanidad en estos momentos. Me encantaría leerte en los comentarios y saber cómo te sientes al finalizar esta lectura y de haber escuchado toda esta información. Para mí, una de las cosas que más necesito integrar en mi vida es comprender que la energía no solamente es como invisible, la energía es portadora de información. Mi energía es información. La energía de otra persona es información. Toda la energía es información. Y eso, entenderlo a un nivel más cotidiano, es el reto que nos toca enfrentar. Si te ha gustado este video, déjale un me gusta. Nos vemos en la próxima. Recuerda apuntar y escribir todas esas líneas que más te han impactado. Nos vemos en la próxima. Sonríe, respira profundo y gracias por acompañarme hasta aquí.